Audiolibro No piense como un humano. Segundo libro de Crayon. Escritor Lee Carroll. Parte 17. Apéndice B. Análisis de las parábolas. Del escritor. Las diversas parábolas ofrecidas por Crayon han sido para mí una maravillosa fuente de estudio. En este libro hay 4, y mi favorita es la que sigue. La definición de parábola es la de una historia sencilla contada para ilustrar una lección o una moraleja. En el caso de las parábolas de Crayon, la historia es sencilla, pero sucede a menudo que todo el significado espera un mayor descubrimiento y examen. Puesto que estamos en comunicación con espíritu durante la emisión de la parábola, nos incumbe a nosotros extraer todo lo que podamos del mensaje que se nos ofrece. En este caso, yo soy el que tiene que traducirla, por lo que surgen comprensiones frescas cuando soy capaz de volver a conectar con el canal y dar mis interpretaciones. Parábola del aula de la lección. Supongo que todos ustedes han comprendido que la introducción del personaje Quién, por parte de Crayon en un intento por crear una persona sin género, ¿quién es hombre o mujer? Es la forma que encuentra Espíritu, que no desea crear un género que matice o interfiera en su plena comprensión de la parábola, o incluso en su capacidad para situarse en el lugar de Quién. Nuestro lenguaje, como la mayoría, exige la aplicación del género para hablar normalmente, como en él hizo tal cosa o ella acudió allí. Crayon pasa a contarnos que en esta parábola el él será utilizado con el único propósito de facilitar la comunicación lingüística. Esto constituye una clave importante para comprender el hecho de que cuando no estamos en la Tierra no tenemos género, ya que de otro modo esta distinción no sería tan importante. Planteo esto para aquellos que tengan la fuerte sensación de que quizás estén casados como hombres y mujeres en el cielo. Creo que el matrimonio es muy diferente al de la evidente asociación que se produce en la tierra. En la parábola, la casa de Quién es evidentemente su vida, o su expresión sobre la tierra, como Crayon llama a un período de vida humana. La analogía de las diversas habitaciones es una referencia a las ventanas de oportunidad que todos tenemos, que se hallan incluidas en nuestro contrato, en nuestro karma y en consecuencia en nuestro potencial. Es evidente que Quién no se sentía directamente preocupado por vivir en una cultura en la que se producían guerras y muertes por inanición. Eso se relaciona con la mayoría de los que leemos este libro, pues esta obra ha sido principalmente canalizada para aquellos que viven en el primer mundo, como el propio Crayon nos ha dicho. En consecuencia, ¿quién es uno de nosotros? Recuerden que Crayon ha dicho que hay otros 8 canalizando esta información en diversas partes del mundo y que ofrecen mensajes a las otras culturas. Esto es la invitación de Espíritu para situarnos en el lugar que Quién ocupa en la historia. Si la parábola hubiera hablado de un individuo agobiado por el hambre y de una economía de guerra, por ejemplo, no nos relacionaríamos con ella en absoluto. La parte en la que se dice que Quién aprende a aquello que le hace sentirse feliz, triste y colérico, y cuando cuelga cosas en las paredes que le hagan sentirse de ese modo, constituye una información muy significativa sobre los humanos. Esto se refiere a aquellas partes de nosotros mismos que profundizan en el pasado y vuelven a recordar los acontecimientos para sentirse de una manera determinada. Habitualmente, no es un comportamiento iluminado apropiado, puesto que hace surgir viejos recuerdos, de modo que podamos sentir
nuevamente cólera, odio, venganza y victimización. A veces solo es un buen y viejo deseo el que encontramos en un lugar que nos hizo sentirnos felices, como cuando estábamos creciendo, por ejemplo. El hecho de que Crayon dijera que quien colocaba cosas en la pared para este propósito también es significativo. Cuando se entra en mi casa, las cosas colgadas en la pared están ahí para que las vea todo el mundo. Son mis fotos familiares y obras de arte. Lo que eso significa es que he colocado cosas en la pared para darles énfasis, incluso ante los extraños que puedan entrar en mi casa, porque siento que esas cosas son especiales y valiosas. En consecuencia, Crayon presenta a quien como alguien que cuelga sus sentimientos para que todo el mundo los vea y reaccione ante su pared del periodo de aprendizaje. ¿Han visitado alguna vez a alguien solo para escuchar una triste historia acerca de cómo fueron maltratados o lo mal que les van las cosas? ¿Les suena esto, por tanto, como algo familiar en la parábola? ¿Quién desea hacer participar a los demás en su propio proceso, puesto que eso hace que se sienta mejor? ¿Quién todavía no sabe nada acerca de la responsabilidad? Aún así, más tarde sabemos que nunca se establece un juicio sobre eso, sin que importe en qué departamento de iluminación se encuentre quién. Más adelante vemos que quien tiene temores y que su peor temor se refiere al control. Parece ser que en su vida teme aquellas situaciones en las que alguien pueda cambiar su habitación, o sea, su vida. Su reacción ante la mayoría de estos temores consiste en mantenerse él mismo. Por lo tanto, su verdadero temor es el cambio, y anhela alcanzar estabilidad o una conciencia estática. También temía el pasado, pero no sabía por qué. Esto es una referencia evidente al temor seminal del que habla Crayon cuando uno se acerca demasiado a la verdadera iluminación. Se vuelve hacia los otros humanos para aprender sobre Dios y utiliza lo que aprende para protegerse del cambio. Eso es un fuerte ejemplo de qué es lo que enseña actualmente la religión. Tenemos a Dios jugando el papel de protector responsable ante el diablo, y a los miembros de la Iglesia se les anima a seguir la protección del pastor a través del valle de las sombras de la muerte. Eso difícilmente capacita el pensamiento espiritual de los individuos, del mismo modo que tampoco promueve el concepto de aceptación de la responsabilidad por aquello que le suceda a uno. La parte maravillosa de la historia es que aun cuando quien acepta la clase normal y media de doctrina religiosa obtiene resultados con sus oraciones, consigue la protección que solicita y es efectivamente protegido ante el cambio y ante el movimiento perturbador que se produce en un rincón de su habitación. Una vez más, Crayon nos ha dicho que los mecanismos de espíritu son absolutos y que la energía del amor obtiene resultados a través de la oración dicha con buena intención. ¿Recuerdan la frase «Lleva cuidado con lo que pidas porque puedes conseguirlo»? Pues resulta ser cierta. Esta parábola lo demuestra ampliamente. Más tarde sabemos que la casa de quien es enorme, pero él prefiere quedarse en una sola habitación y muere allí. Esto, naturalmente, se refiere a todo nuestro potencial de contrato cuando llegamos a cualquier periodo de la vida. Dependiendo del mucho karma que se consiga disolver, dicta el descubrimiento de las habitaciones importantes. Aunque no se menciona en esta parábola, hay en el mundo muchos que, como quien, disponen de muchas habitaciones, a pesar de lo cual no alcanzan el poder espiritual. Cada situación afronta la clase de karma por la que se tiene que pasar. En el caso de quien, su temor era el del cambio, de modo que no se aventuró demasiado por el resto de su casa.
Todos conseguimos diversas oportunidades para alcanzar capacitación y autodescubrimiento en cada período de la vida. Y Qian también obtuvo las suyas. Aunque tenía la impresión de haber obtenido respuestas satisfactorias, Espíritu le honró con un empujón por parte de sus guías. Ese fue el movimiento irritante que observó en el rincón, junto con su visión de la puerta. Fueron los esfuerzos de sus guías por llevarlo hacia otra realidad, ofreciéndole así su merecida oportunidad para el cambio y una oportunidad para afrontar su temor. Fue, una vez más, muy comprensivo por parte de Crayon el mostrar lo que la religión del momento le decía que hiciera al respecto. A Qian se le dijo que el movimiento era el diablo. Suspiro. Esa es la respuesta más citada que se da ante cualquier cosa que sea contraria a la doctrina popular seleccionada. Los líderes religiosos también le pidieron dinero a Qian, y se le dijo que su recompensa por ello sería un buen futuro. Crayon nunca se había referido antes a esto, y tampoco lo ha hecho después, hasta ahora. Pero esto tiene que ver con el control que tienen los hombres sobre aquellos que se vuelven hacia ellos en busca de ayuda espiritual. Así que, finalmente, Qian murió, y sucedió entonces aquello que más temía. El movimiento del rincón se convirtió en una realidad, pero, de algún modo, él lo reconoció y no se sintió aterrado. Pasamos a ver a continuación las diversas habitaciones situadas más allá de la puerta y compartimos el descubrimiento de Qian. La vista a las habitaciones es como una exposición de su contrato y a lo largo del camino de su iluminación potencial, con riquezas, paz y esencia personal interior de poder individual de su pieza de Dios. Durante el trayecto, Qian reconoce a sus guías, demostrándonos así que nosotros también sabemos quiénes son en realidad nuestros guías, algo que se nos oculta mientras estamos aquí en la Tierra. Imagínense pasar por la vida en compañía de 2 o 3 amigos siempre dispuestos a ayudarnos y que nos aman a cada paso que damos, a los que, sin embargo, ignoramos. Qian lo hizo así, a pesar de lo cual ellos no establecieron ningún juicio sobre su comportamiento. Esa es la materia de la que está hecho el amor de espíritu. Algunos de los nombres de las otras puertas fueron realmente asombrosos. A mí particularmente me gusta la de los niños no nacidos. Eso es una referencia directa al hecho de que otras entidades podrían haber venido a establecer interacción kármica si Qian hubiera permitido que eso sucediera. Pero en la parábola, Qian no tiene cónyuge. Este tema de los niños potenciales exige una planificación anterior. Piensen en ello. Otro de los nombres situados en una puerta era la de líder mundial, indicando esa parte del contrato potencial de Qian durante su periodo de vida que podía participar en política y convertirse en un líder. Eso es probablemente lo último que uno le asignaría al personaje de Qian, y sin embargo, aquí lo encontramos. Es probablemente un concepto tan remoto como el de un hombre de negocios pragmático que se convierte en un canal de la nueva era, ya bien avanzados sus 40 años. Oh, está bien. Piensen en lo que el espíritu trata de decirnos aquí. No existen limitaciones para nuestra imaginación acerca de para qué nos ha llamado Dios. Si parte del contrato de Qian era el de ser un líder mundial, ¿qué creen ustedes que puede haber detrás de sus propias puertas? Pensar en este asunto debería producirles escalofríos. Qian empezó a captar la imagen y a sentirse inseguro, al pensar que nos había engañado mucho. Los guías, sin embargo, se dirigen inmediatamente a él y le dicen: no le reproches nada al espíritu, pues eso es inapropiado y no sirve a tu magnificencia.
Ese fue el paso superior de quien. En ese momento pasó a ser un humano que pasa y que está en periodo de aprendizaje, a ser lo que siempre fue, una pieza de Dios, una entidad universal. Lo siguiente que vio fue su verdadero nombre en la puerta, y entonces lo recordó todo. Lo más potente para mí queda contenido en los últimos párrafos de esta parábola, que repito aquí para lograr una referencia más fácil. ¿Quién conocía la rutina? Pues ahora lo recordaba todo, y ya no era quien. Se despidió de sus guías y les dio las gracias por su fidelidad. Permaneció durante mucho tiempo mirándolos y amándolos. Luego, él se volvió para caminar hacia la luz, al final del pasillo. Ya había estado antes aquí. Sabía lo que le esperaba en su breve recorrido de 3 días por la cueva de la creación para retirar su propia esencia, para pasar luego al salón del honor y la celebración donde le esperaban todos aquellos que le amaban tiernamente, incluidos aquellos a los que él había amado y perdido mientras estuvo en la tierra. Sabía dónde había estado y hacia dónde se dirigía ahora. ¿Quién? Se dirigía de regreso al hogar. Naturalmente, hay información interesante aquí, pero no es muy diferente con respecto a la que ya se nos ha ofrecido a lo largo de los años. Está la luz al final del túnel, descrita por testimonios como una experiencia cercana a la muerte, y un viaje de 3 días a la cueva de la creación. Nunca supe qué fueron esos 3 días, ni lo que ocurría durante ese tiempo. Se nos ofrecerá quizás más información sobre esto algo más adelante. Por lo que se refiere a esta última sección, hay algo que me afecta de un modo completamente diferente. Es una imagen hermosa, pero yo estuve realmente allí. Aunque no aparece en el capítulo 11, esto fue una transcripción de canalización en directo, en la que se representa una canalización dada ante un grupo de personas. Cuando Crayon ofrece viajes y parábolas, me lleva realmente allí. En el caso de sus viajes, llego a sentir el viento y la temperatura, etc. Esa es la razón por la que el sabor de estas canalizaciones es ligeramente diferente. Crayon me permite a menudo describir lo que estoy viendo, además de sus grupos de pensamiento que se me ofrecen para su traducción. En ese proceso, sin embargo, yo me veo muy afectado y a menudo lloro con la alegría de la plena comprensión de lo que se me está presentando mientras me encuentro sentado en mi silla. Comparativamente, no hay nada que se parezca a esto, excepto lo que podemos llegar a sentir en un sueño muy, muy real. Estuve realmente allí, como estuvo quien, a punto de regresar al hogar, bañado en espíritu, y sentí el tirón de amor de quienes ya se encontraban allí, y anhelé la compañía de mis amigos. Vi a mis brillantes y relucientes guías, aunque no vi sus rostros, y sentí su amor, y luego tomé la mano de Crayon y regresé a mi silla en medio de la reunión celebrada en Del Mar. Ahora hablaremos de la parábola del campesino. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de que las parábolas de Crayon están sobrecargadas de atributos de comprensión. En esta nueva historia nos encontramos con 2 campesinos. El término campesino se utiliza aquí claramente para representar a un humano en matrimonio con la tierra, que actúa en armonía con la naturaleza para conseguir el sustento vital. Aquellos de ustedes que hayan seguido las enseñanzas de Crayon se sentirán atraídos por esta fuerte relación del humano con la tierra, tal como se ha canalizado en tantas ocasiones.
Además, estos campesinos son específicamente independientes, capaces de cultivar los campos por su propia cuenta sin ayuda de los demás. Así pues, tenemos preparado el escenario de dos humanos que caminan por la Tierra, dependen del planeta para su sustento y son totalmente responsables de todo aquello que les rodea. ¿Les parece familiar este escenario? Somos nosotros mismos, en una fuerte metáfora. Así pues, los campesinos representan a aquellos de nosotros que caminan por la tierra ahora mismo. La siguiente parte del escenario se relaciona con aquellos de nosotros que viven en relativa seguridad en el primer mundo, tal como se lo he descrito antes. Crayon lo expone al afirmar cómo los campesinos llevaban buenas vidas y habitualmente obtenían buenas cosechas cada año. Eso indica la clase de vida que llevamos la mayoría de nosotros, que trabajamos duro y en general nos las arreglamos para salir adelante financieramente año tras año. Crayon también pasa a exponer que la parábola tiene lugar en una economía libre, en la que una parte de su cosecha la utilizaron personalmente y otra parte fue vendida en el mercado para aportar sustento y abundancia. Estas palabras son muy importantes, pues sitúan la historia firmemente dentro de nuestra sociedad de economía libre. La mayor exposición, sin embargo, la encontramos en la frase: un día apareció un humano en cada uno de sus campos respectivos, afirmando traerles un mensaje de Dios. Los dos campesinos se mostraron interesados y escucharon atentamente el mensaje. Esto constituye una clave extraña acerca de a quién se dirige Crayon al exponer los principios de la parábola. ¿Qué sucedería con la mayor parte de la gente si alguien se les apareciera para decirles que les llevaba un mensaje de Dios? La mayoría arrojarían al tipo de sus tierras y se reirían bastante. Esa es la cultura en la que vivimos. Pero estos campesinos eran diferentes, porque se mostraron interesados y escucharon atentamente el mensaje. Observen que no se limitaron a mostrarse pasivamente interesados, sino que escucharon atentamente. La mayoría de quienes escuchan esto, ya se habrán dado cuenta de a dónde va a parar esta historia, y lo que quiere decir Crayon es que se dispone a ofrecernos una parábola sobre los humanos que viven en la nueva era y que son iluminados. Solo cabe esperar que eso incluya a la mayoría de ustedes, los que están leyendo o escuchando estas palabras, pues la parte práctica que hay en mí me indica que esta es la clase de persona que compró este libro. No es la primera vez que Crayon ha hablado directamente a aquellos que han descubierto a sus sí mismos superiores, y esta es una parábola especialmente dedicada a ellos. Sospecho que está especialmente dedicada para usted. La parábola pasa a describir cómo el mensajero les hace saber que se les avecina una recompensa, pero que para recogerla tienen que hacer algo diferente e ilógico. Se trata de algo que no han hecho antes y que va en contra de todo aquello que se les ha enseñado que funciona en el ámbito de la agricultura. En otras palabras, no piense como un humano si desea recoger su recompensa espiritual. Observen atentamente lo que se les dijo. La traducción básica es: 1. Purgar la vieja cosecha. Es decir, desembarazarse de todas las formas pasadas de hacer las cosas. 2. Debían dejarla en el campo por completo y ararlo de nuevo. Es decir, enterrar tan completamente las formas del pasado que desaparecieran verdaderamente. 3. Debían buscar las raíces para encontrar los parásitos o los hongos y desprenderse de cualquier impureza que encontraran. Es decir, no mantener ninguna atadura, incluidas las cosas de su vida que siempre han arrastrado consigo, pero que han sabido intuitivamente
que eran incorrectas para ustedes. 4. Volver a plantar inmediatamente nuevas semillas. Es decir, empezar a cultivar con la nueva energía y emplear desde ahora mismo las nuevas formas de hacer las cosas. 5. A continuación, el mensajero les hace saber que la tierra que les rodea va a experimentar un cambio, lo que permitirá que esta nueva disposición les sea cómoda y les siga ofreciendo sustento. Este es naturalmente el mensaje de Crayon, que la rejilla de la tierra está cambiando para permitir la nueva energía y el paso de la antorcha, por así decirlo, a todos los humanos que están en este planeta por elección libre. Se nos dice que abracemos la nueva energía, que nos acostumbremos a ella y que la tierra cooperará y aceptará todo lo que suceda para ayudarnos. A medida que transcurre la historia, un campesino tiene un gran problema con todo esto, puesto que su cosecha está casi preparada para ser recogida, y no cree realmente en todo lo que el mensajero le ha dicho. Crayon nos dice que los dos campesinos se mostraron vacilantes a la hora de destruir su cosecha casi madura, mostrando así que la decisión fue muy dura de tomar, incluso para aquel que finalmente hizo lo que se le había aconsejado. Eso significa que lo que se nos pide es realmente duro. A ninguno de nosotros nos resultará fácil desprendernos de las viejas formas de hacer las cosas y abrazar la nueva energía. A pesar de las enormes recompensas prometidas, como en la ampliación de la vida, será duro, puesto que en realidad no podemos ver lo que nos espera en el futuro. Debemos confiar. No obstante, en esta parábola me he preguntado cómo se podía ignorar a un mensajero enviado por Dios. Entonces me reí de mí mismo al recordar que en la escuela dominical me hice precisamente la misma pregunta al oír hablar por primera vez del faraón que endureció su corazón una y otra vez cuando Moisés no hacía sino demostrarle que era un error por su parte no dejar marchar a los esclavos. ¿Era el faraón estúpido o qué? Ahora Crayon nos muestra el mismo rasgo duro en todos nosotros. Resulta realmente difícil cambiar nuestras formas de hacer las cosas cuando éstas no son tan queridas y cuando hemos dependido de ellas durante tanto tiempo. En la parábola, uno de los campesinos sigue el consejo y el otro no. Poco después ambos se quedan conmocionados cuando la tierra cambia. Aparecen lluvias y vientos que nunca se habían producido en esa estación del año. A medida que continúa la historia, resulta que los cambios experimentados por la tierra son beneficiosos para la cosecha del campesino, que ha seguido el consejo del mensajero, de modo que realmente la cosecha recién plantada crece hasta alcanzar proporciones insospechadas. La cosecha del otro campesino, en cambio, queda destruida, a pesar de que era saludable y estaba alta. La advertencia que se nos ofrece aquí está bien clara. Las formas antiguas de hacer las cosas ya no funcionan. Los cambios experimentados por la tierra van a hacer que las semillas caigan en terreno baldío y que ya no puedan crecer allí. Hasta los métodos de la vieja energía más saludables y de mayor éxito van a ser inoperantes. Los métodos que tendrán éxito serán nuevos, a menudo diferentes, y representarán aguas todavía no surcadas. Se trata también de los mismos métodos que estarán llenos de amor, de abundancia y de resultados. Esta parábola fue dirigida directamente a los iluminados, a los maestros y a los trabajadores de la luz. Fue ofrecida a mediados de 1993 y desde entonces han surgido extrañas convalidaciones de la misma, demostrando así que esta parábola no debía tomarse tan a la ligera. Tómense un momento para leerla de nuevo,
Es corta, pero está llena de un mensaje maravilloso. En cuanto al mensajero humano que aparece en la historia, ya pueden imaginarse quién es. Ahora hablaremos de la parábola del pozo de alquitrán. Vean este párrafo de esta parábola que contiene algunas de las respuestas más claras acerca del funcionamiento del implante neutral. En esta parábola, Crayon sitúa a los humanos en un pozo de alquitrán, cubiertos de alquitrán, envueltos en la suciedad desde la cabeza hasta los pies, incapaces de moverse con rapidez de un lado a otro debido a lo espeso del alquitrán. Se refiere a nosotros, sumidos en la vida normal de la vieja energía, encadenados por las viejas lecciones kármicas, caminando lo mejor que podemos mientras lo llevamos todo con nosotros. A continuación, Crayon nos ofrece 5 palabras que forman parte de su humor cósmico. Dice: este es su estado imaginado. Esa es la forma que tiene Crayon para recordarnos a todos que la experiencia de la Tierra no es realidad y que nuestra dualidad no es más que un fantasma. El verdadero universo es lo que experimentamos cuando no estamos aquí. En la parábola, la herramienta mágica de Dios es el implante. De repente, al recibir el implante, el alquitrán ya no se le pega a uno y se puede caminar sin dificultades y limpio. Esta es una fuerte referencia a cómo le afecta el implante, tal como ha sido canalizado por Crayon desde 1992. Ya no se siente usted contenido por los contratos kármicos y puede seguir adelante sobre el planeta hasta el establecimiento de un matrimonio con su sí mismo superior para alcanzar un eventual estatus de ascensión, un graduado. Crayon también menciona casualmente que hemos co-creado las herramientas mágicas. Esperen un momento, creía que la herramienta mágica era de Dios, podría decir usted. Una vez más, desea que recordemos que nos llama piezas de Dios que caminan por la tierra en periodo de aprendizaje. En otras palabras, nosotros somos Dios. A continuación nos hace caminar en este estado sin que el alquitrán nos toque, indicando así que no solo se ha disipado nuestro karma, sino también los lazos kármicos con aquellos que tuvieron la oportunidad de interactuar con los nuestros. Este es naturalmente el propósito de la parábola: mostrarnos cómo son nuestras propias decisiones las que crean cambios a una escala mucho mayor que la de nosotros mismos. Pasa luego a descubrir lo que sucede con aquellos que nos rodean. Esto es realmente importante, y confío en que usted, como lector, no solo pueda captarlo, sino tener también la capacidad para explicarlo a otros, pues se trata de una pregunta constante planteada sobre el implante. Si tomamos el implante, ¿perderemos a nuestros compañeros, hijos, trabajos, etcétera? ¿Seremos marginados? Escucha atentamente lo que dice la parábola. ¿Cree que quienes le rodean lo ignorarán? Lo ignorarán mientras camina libremente sin que el alquitrán les toque o dificulte el movimiento de sus pies. Lo primero que surge aquí es que todo el mundo se dará cuenta de que usted es diferente, pero en lugar de marginarlo, existe el potencial opuesto. Lo mirarán, se darán cuenta de cómo vive y responderán ante eso. Algunos desearán lo mismo y le preguntarán qué le ha sucedido para efectuar ese cambio, y otros se alegrarán de que usted haya cambiado. Por lo que se refiere a compañeros e hijos, ellos serán los primeros en verlo y los que se sentirán más extrañados de que eso haya tenido lugar y de que usted se haya convertido de repente en una persona mucho más equilibrada. Cuando una persona está equilibrada espiritual,
física y mentalmente, sucede una cosa extraña. Todo el mundo quiere ser amiga de ella. Los demás reconocen que hay algo de especial en usted y no se sienten amenazados de ninguna forma por usted. ¿Se da cuenta de lo mucho que esto puede intensificar un trabajo, un matrimonio, una amistad o un vacío generacional? Y además, sin destruirlo. Los únicos a los que ofenderá serán aquellos que se encogen con el cambio que usted ha experimentado, y créanme, amigos, esos son precisamente aquellos a los que, de todos modos, no querrá tener a su alrededor. Una vez que se ha dicho y hecho todo, y aunque fuera usted el único en tomar el implante, habrá docenas a su alrededor que se sentirán afectados por su elección. Esto forma parte del modo en que Espíritu utiliza las lecciones individuales de los humanos para crear energía que beneficiará a muchos. Quizá pueda ver la dinámica de esto y comprender verdaderamente cómo el implante es mucho más importante de lo que parece. Ahora hablaremos de la parábola de Ángenon y Berejú. Precisamente cuando ya creía que habíamos terminado con quién, resulta que regresa. Pero esta vez es una mujer, y toda su historia se nos cuenta ahora desde la perspectiva de los guías. Esta parábola contiene información importante relativa al funcionamiento de los guías. Recuerde que en escritos anteriores, Crayon nos ha hablado del hecho de que todos venimos acompañados, por lo menos, de dos guías que están siempre con nosotros, y que algunos de nosotros tenemos incluso un tercero, y que con el implante existe el potencial de que se produzca un cambio completo de guías. Este cambio completo de guías constituye el período de depresión de 90 días del que se habla en el libro 1. Ya desde el principio, Crayon nos habla de los dos guías que van a ser asignados a quién. No tengo ni la menor idea acerca del significado de los nombres de los guías, Ángenon y Berejú. Quizá algunos de los que lean esto tengan alguna idea acerca de qué pueden indicar estos nombres y quisieran escribirme para comunicarme sus ideas al respecto. He puesto un acento en el nombre de Berejú, puesto que se me dio como ver, que suena en inglés como fu, a, que suena como e, y ho, que suena como u en inglés, fonéticamente who o quién. Uno de los guías había sido humano y el otro no. Esta información indicaría que los humanos no siempre regresan como humanos. ¿Se ha preguntado alguna vez si su ángel guardián era alguien a quien usted llegó a conocer? Esto demuestra que podría ser realmente de este modo. En cualquier caso, la información es que los guías son especialistas en servicio, dedicados a apoyarnos mientras nos encontramos en periodo de aprendizaje, y que en el grupo de guías hay quienes siempre fueron guías y otros que fueron humanos, además de cualquier otra cosa que por el momento desconocemos. La siguiente información que se nos ofrece es que los guías están ya con nosotros cuando se planifican los contratos. Crayon nos ha dicho desde el principio que somos Dios, que mientras estamos en la conciencia de Dios, algo que los humanos no podemos comprender porque no podemos recordar plenamente, planificamos nuestras propias encarnaciones y las oportunidades del período de aprendizaje que van con ellas. Y a propósito, eso nos hace plenamente responsables por absolutamente todo lo que nos ocurra a lo largo del camino, puesto que Espíritu nos ha permitido conocer, a través de innumerables canalizaciones, que no hay accidentes y que las coincidencias no existen. Así pues, los guías acuden a la reunión de planificación para conocer al humano al que acompañarán, y allí planifican las oportunidades para la siguiente vida. Esta es una información maravillosa y nos ayuda a comprender por qué son tan importantes los guías
ya que se encuentran a nuestro lado para ayudarnos a poner en práctica los mismos planes que todos contribuimos a formar. Aquí también oímos hablar de nuevo de la cueva de la creación. ¿Quién se encuentra ahora en la cámara de planificación, cerca del portal que conduce a la cueva de la creación? Si siente curiosidad por saber qué es esta cueva de la creación, como yo la sentí, encontrará información al respecto en algunas páginas de este libro. Además, cuando Crayon utiliza el término portal, puede encontrarse en cualquier parte del universo. Esta palabra se refiere a la existencia de una puerta que da a alguna otra parte. Crayon también desea que reconozcamos de nuevo la diferencia entre lo que está sucediendo en esta sesión de planificación en relación con la predestinación. La predestinación es un concepto humano y no es una realidad en el espíritu. Nuestras sesiones de planificación no son más que preparativos para el período de aprendizaje. En otras palabras, cuando usted se encuentra en la escuela, ante su pupitre, puede hacer cualquier cosa que desee con el examen que tiene delante. Arrojarlo, formar con él un avión de papel y arrojarlo por la ventana, o dedicarse a hacerlo y a entregarlo. Eso es algo que depende por completo de usted. En este caso, la prueba fue preparada por usted mismo cuando se encontraba en la conciencia de Dios, pero no reconoce este hecho en absoluto, no lo recuerda. ¿Se da cuenta de lo mucho que esto difiere en relación con lo que entendemos por predestinación? Si tuvieran que enviar a la Tierra entidades como martillos y las visitaran algunos años más tarde, ¿no se sorprenderían al encontrarlas en compañía de los clavos? Esta es la forma que encuentra Crayon de presentarnos la lógica de la planificación para nuestras mentes humanas. En este escenario imaginario, establecimos las entidades martillo, pero no les hicimos encontrar los clavos. Eso es algo que hicieron por elección libre, puesto que era lo lógico. El siguiente fragmento de información asombrosa es que la sesión de planificación incluye a las almas superiores de quienes ya están en la Tierra pasando por su periodo de aprendizaje. Observen esto, es la primera indicación de Crayon en el sentido de que la planificación kármica implica a aquellos que ya viven y caminan entre nosotros. Así es como se facilita el motor del karma del grupo. En otras palabras, si Espíritu siempre tuviera que esperar a que los humanos fallecieran, perdieran la vida física antes de que se pudiera planificar la siguiente encarnación, el sistema sería muy ineficiente. Las entidades se encontrarían literalmente a la espera de que otros fallecieran antes de poder planificar cómo interactuar con ellas en la siguiente ocasión. Piensen en ello. Usted interactúa kármicamente con padres e hijos. En consecuencia, hay grandes diferencias de edad. Eso, por lo tanto, explica cómo un niño podría llegar al mundo, morir apropiadamente para el período de aprendizaje de sus padres y luego regresar de nuevo poco después y ser otro hijo de los mismos padres, si eso fuera lo apropiado. No digo esto para indicar que Espíritu haya permitido que se produzca este escenario, sino para indicar cómo funciona la comunicación. Cabría preguntar entonces, ¿cómo es posible que en la planificación intervengan los que están vivos en el planeta? Crayon nos ha hablado en muchas ocasiones del alma superior o del sí mismo superior que hay en cada uno de nosotros. De hecho, la búsqueda del implante y la ascensión consiste en casarse con el propio sí mismo superior y permanecer en el planeta como un trabajador del poder de la luz. Evidentemente, este sí mismo superior forma parte de nosotros y está en contacto con el espíritu durante todo el tiempo, pero su energía no se halla por completo en nuestros cuerpos,
véase una vez más páginas de este libro. En consecuencia, sigue habiendo comunicación con espíritu acerca de las cosas kármicas, por lo menos. Esto también ayuda a explicar cómo las complejas interacciones del karma pueden continuar cambiando a medida que quienes nos rodean elaboran su propio karma y nosotros elaboramos el nuestro. En otras palabras, alteramos el plan del periodo de aprendizaje a medida que pasamos por cada prueba. Una parte de nosotros lleva la puntuación alcanzada. La historia continúa y se nos dice que quien encarna el 1 de septiembre en forma de una mujer. Quienes posean conocimientos de astrología comprenderán por qué Crayon dice las palabras: va a tener que pasar por un periodo difícil con el control. La historia nos dice que quien fue una niña maltratada por muchos hombres que se supone deberían haber sido su grupo de apoyo familiar. Eso se nos dice para ayudarnos a comprender cómo se estableció el karma del abandono y qué clase de tipo de personalidad puede resultar de ello. Recuerden que Crayon es un maestro de la psicología humana, puesto que el mismo sistema de rejilla en el que vivimos pertenece a sus dominios y está asociado muy fuertemente con nuestra propia biología. Evidentemente, quien se convierte en una mujer que lo consigue todo, que no tiene problemas con el dinero, pero sí muchos problemas con los hombres, los que no resulta nada extraño dados sus antecedentes. Le gusta ganar en los negocios y disfruta compitiendo con los hombres. La verdadera traducción era que le gustaba derrotarlos en su propio juego. Tiene 3 matrimonios o relaciones de alguna clase que fracasan y lleva consigo una gran cantidad de cólera que más tarde le produce una úlcera y otros problemas relacionados con el estrés. ¿Dónde estaban Angenon y Bereju durante todo este tiempo? ¿De qué sirve todo ese material sobre el ángel guardián si no hacen nada para ayudar en este lío? Bien, estas cuestiones son de chiste, puesto que la realidad es que Angenon y Bereju observaban con amor, sabiendo apropiadamente que todo estaba siendo apropiadamente conjuntado para la siguiente fase. Los 47 años transcurridos de la vida de esta mujer no fueron más que la preparación del escenario para una gran prueba que se le avecinaba en su vida. Piensen en ello, en la paciencia de los guías. Ahora tengo que detenerme aquí para reflexionar sobre mi propia experiencia y contarles de nuevo que yo me encontraba en la mitad de la cuarentena cuando Crayon apareció. Si yo hubiera creído en la astrología, habría sabido algo acerca de lo que se avecinaba, pues en mi carta aparecía que algo muy especial sucedería alrededor de esta época. Lo descubrí más tarde. Esta es la forma en que funciona la vieja energía de la Tierra. Debo decirle a los jóvenes que el tiempo es ahora esencial y que Espíritu no les mantendrá 40 años a la espera de que llegue su tiempo marcado como hizo conmigo. La nueva energía es ahora muy diferente y promueve la intencionalidad inmediatamente. Incluso aquellos menores de 20 años que lean este libro o tomen contacto con él, con esta información y que se relacionen con lo que se ha presentado aquí, sabrán intuitivamente que su contrato empezará a producir iluminación instantáneamente si hay intencionalidad. En nuestro tiempo se está produciendo una aceleración en un sentido universal. Y Espíritu trabaja con nosotros mucho más rápidamente y antes de lo que lo hacía antes. No se dejen amilanar por esta historia acerca de cómo quien tuvo que esperar 47 años. Volvamos ahora a la historia. La persona programada apareció en escena. Los guías la reconocieron al instante y se sintieron excitados.
Al seguir leyendo nos enteramos de que esta persona programada se apareció en la vida de quien formó en realidad parte del contrato de la sesión de planificación, ocurrida 47 años antes. Piensen en la complejidad de todo esto. A su modo, quien también reconoce a la mujer porque se dice que quien se mostró interesada por ella y por las cosas que tenía que decirle. Aquí se encontraba una mujer que era diferente. El alquitrán no se pegaba a ella. Será mejor que retroceda y lea el análisis de la parábola anterior si no comprende esto. Observe cómo se entrelazan las parábolas con la misma información. Aquí nos encontramos con una mujer iluminada que aparece en la vida de quien y le hace cambiar. Lo único que tiene que hacer para eso es estar ahí. Así pues, continúa diciéndose que quien tuvo que conocer la paz y la alegría interna de esta otra mujer sin nombre, y también su tolerancia hacia los hombres. Recuerde que quien se encontraba ahora en un estado de desequilibrio y que estaba enferma. Ese era el estado necesario para que ella rindiera lo suficiente su propio ego como para preguntarle a otra mujer acerca de estas cosas intangibles. Observe también cómo la parábola usa a una mujer para que sea la mensajera para esta otra mujer. Aunque todos somos humanos y se supone que nuestro género no representa ninguna diferencia para espíritu, lo cierto es que sí lo representa cuando se refiere al karma. Pues buena parte del karma que llevamos con nosotros es la energía generada alrededor del sexo opuesto, los temas relacionados con el padre y la madre, etc. La ciencia también ha descubierto últimamente que nuestros cerebros se encuentran biológicamente conectados de modo diferente y ha reconocido finalmente que pensamos en realidad de modo diferente. Y no es ninguna broma. Me pregunto cuánto dinero habrán gastado para descubrir eso. Yo podría haberlo verificado gratuitamente si me lo hubieran preguntado. La mujer compartió con quien la verdad de espíritu. Los guías ya estaban dispuestos y preparados para este acontecimiento. Aquí surgía por fin la prueba por la que tanto habían esperado. La parábola nos dice que quien solicitó ayuda, encontrándose a solas en su habitación, y al verbalizar su intención, empezó el extraordinario proceso que siguió a continuación. La historia continúa hablándonos de los cambios ocurridos en la vida de quien y del tercer guía que se unió a Angenon y a Berehu. Este guía pertenecía a un grupo de guías maestros. Una vez más, Crayon habla de los guías maestros como seres diferentes a los normales. Para algunos eso es lo mismo que recibir a una clase superior de ángel en sus vidas. Toda esta nomenclatura es apropiada, puesto que mi traducción de Crayon utiliza únicamente mis propias palabras. Creo que se podrían utilizar indistintamente las palabras guías o ángeles, si así se deseara, y que en realidad no importa cómo se les llame, siempre y cuando se comprenda el increíble mecanismo del por qué están aquí y el amor que sienten por nosotros. ¿Quién terminó por ser una humana iluminada, por perdonar a quienes le habían causado daño en el pasado, por reconocer que era la responsable de todo y por tener paz, por alcanzar finalmente una verdadera paz? En ese momento fue capaz de relacionarse con un hombre y conseguir que la relación funcionara, lo que constituía su verdadera prueba. Fíjense en lo que sucedió a continuación. Los héroes de esta historia, Angenon y Berehu, son sustituidos. ¿Qué clase de historia es esta en la que los chicos buenos se ven sustituidos a mitad de su desarrollo? Algo así no funcionaría nunca en las películas. ¿Cómo creen que se sintieron Angenon y Berehu? ¿Acaso no eran lo suficientemente buenos como para permanecer con quien a partir de ese entonces?
Al fin y al cabo, ellos habían soportado 47 años de cólera y frustración. ¿No se habían ganado acaso la oportunidad de quedarse a su lado y disfrutar de los resultados de la planificación que ellos mismos habían ayudado a crear? ¿A quién? ¿Quién había tomado el implante y continuaba adelante hacia un estatus que exigía la presencia de guías maestros? Algo que Ángenon y Bereju conocían y que les produjo una gran alegría. Se marcharon con mucho amor y sin tristeza. Habían formado parte de la historia de la Tierra y lo habían celebrado todo. La mente de espíritu es tal que una entidad puede celebrar completamente la alegría de otra. Una vez que capte verdaderamente esta gran imagen, también puede celebrar la buena fortuna de su vecino y regocijarse con ello, aun cuando sienta que su propia vida no se desarrolla tan bien como la del vecino. Algunas personas nunca llegan a comprender cómo puede suceder esto. Lo que Crayon nos pide que hagamos es ponernos el manto del espíritu. Eso significa llevar con nosotros la conexión con el sí mismo superior y pasar a tal equilibrio que nuestros primeros sentimientos hacia todos los seres humanos se basen en el amor, sin nada de ese otro equipaje que solíamos arrastrar con nosotros. Honre a aquel que se encuentra a su lado, pues su proceso está relacionado con el de usted, aunque tenga la sensación de que es muy diferente. Todo esto ha sido ofrecido con amor. Lee Carroll, el escritor. Si tienen iluminación y saben lo que está ocurriendo y desean formar parte del gran plan, no es nuestro deseo que sean aplastados por una gran roca o que se vean ahogados por una inundación. Deseamos que se queden, que se extiendan hasta conectar con sus guías esta misma noche y tomar sus manos. Canalización directa, su llamada al despertar. Crayon. Si la propuesta te pareció interesante, regálame me gusta. Y si te interesa recibir las novedades del canal, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos del canal. Comenta tus opiniones, hazme saber qué es lo que te parece. Participa de esta maravillosa familia de seres humanos que nos interesan estos temas que son tan necesarios en la época, en el mundo que vivimos. Si te parece de utilidad, compártelo, solidariamente, por amor. Y será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo en la luz. Namaste.